Hola amigos, hoy es día de revisión de producto. Tenemos un maravilloso osciloscopio portátil de la firma FNIRSI. FNIRSI hace equipo de medición como osciloscopios portátiles y también una especie de adaptador para fuentes de poder que luego veremos en otro vídeo. Esta es la página, el link está abajo en la descripción y todos están invitados a visitarla. Lo que hay en el paquete es el osciloscopio mismo con un maravilloso estuche. El osciloscopio tiene un cobertor de silicón. Viene la punta de prueba, una especie de cable de prueba adaptador de lagarto a BNC, de lo que sabremos luego en el vídeo, el cargador y un cable mini USB para cargar la unidad. Ahora vamos a saber acerca del producto. Pero primero les voy a hacer saber que voy a utilizar un generador de función. Ambos canales están unidos, no exactamente unidos uno con el otro. Significa que un canal va a seguir al otro en lo que yo le indique al generador de función. Un canal está conectado al FNIRSI y el otro canal está conectado a otro osciloscopio que voy a utilizar para hacer una comparación. Es un osciloscopio de 50 MHz. Ambos osciloscopios cuentan con terminales de 50 ohmios. Y vamos a ver qué sucede. Mi primera configuración es de 1 kHz, 1 voltio pico a pico, y tengo terminaciones indicadas en 50 ohmios. Ahora veamos lo que aquí va a suceder. Como puede ver, para 1 kHz la señal es la misma en ambos osciloscopios. Ahora quiero ir por 1 MHz y ver qué tenemos. En este caso no voy a utilizar el botón de auto, voy a ir arriba y abajo para encontrar la frecuencia y la magnitud. Recordemos que incrementé la frecuencia y el voltaje debería de ser el mismo. Lindísimo. Y ahora con el osciloscopio grande. ¿No se les parece? En este osciloscopio, como podemos ver, la señal es igual. Y para 1 MHz, para 1 voltio, tengo entre 1 voltio y 998, 992, lo cual significa que la pérdida es mínima. No podría jamás nunca comparar este osciloscopio con el más grande porque el hardware no es lo mismo, pero aún así la fidelidad, lo correcto de la medición se mantiene muy apegado a la realidad. Y eso es increíble. Vamos por la rampa. En el pequeño osciloscopio tenemos con 1 MHz 920 milivoltios y en el osciloscopio grande tenemos con 1 MHz 992, 994 o 1 voltio. Pero lo que quiero es que comparen cómo se miran las gráficas en ambos osciloscopios. Es algo maravilloso. Regresemos un momento por la onda cuadrada. Como les dije, no podría comparar nunca el hardware de este osciloscopio con el otro porque el otro tiene un procesador más grande, microcontrolador, más memoria y muchas características especiales de hardware para lograr los efectos. De todas maneras, vamos a aprender esto. En una onda cuadrada tengo lo que se llama el tiempo de subida, de ascenso y el tiempo de descenso. Y consiste en esto. Hay un tiempo que toma ir arriba, otro tiempo que toma ir abajo. No lo veo porque si la frecuencia es baja, veo la señal casi vertical. Pero a medida que voy incrementando la frecuencia, voy viendo el efecto de los tiempos. Y va a llegar el momento donde los dos se juntan. Y obteniendo en él, cuando se juntan, el voltaje igual al que suministra el generador de función, es el máximo tiempo, aunque se vea triangular, pero es el máximo tiempo que yo puedo decir que puedo detectar una frecuencia en la onda cuadrada.
Así que vamos a verlo ahora. Voy a comenzar a incrementar la frecuencia, pero primero voy a ampliar la escala. Estoy en los 10 MHz. Y se ve casi igual. Muestra una pequeña modulación de una onda metida en esta. Eso es por la falta de blindaje y la falta de características del hardware. Aún así, si comparo esta onda con la otra onda, se ven muy similares. $15 MHz, y como les dije antes, ahora el tiempo de ascenso y de descenso importan y comienzo a ver una especie de onda triangular. $20 MHz. Tal vez algunos de ustedes me dirían, Bob, esto no luce como una onda cuadrada, pero déjeme hacer una comparación. Ahora podemos hacer la comparación y miramos que dice 984 milivoltios para los que pueden verlo en la pantalla del ordenador y 20 MHz. Aquí 20 MHz y 1 voltio pico a pico. Así que sigue maravilloso. Ahora voy a ir por los 25 MHz, pero voy a estar limitado en el tiempo de subida y de bajada del generador de función mismo, que son 8.3 nanosegundos. Es la máxima frecuencia que puedo lograr en la onda cuadrada en el generador de función. En 25 MHz ahora vemos más el efecto de que parece una onda triangular, pero desde el punto de vista de onda cuadrada, y que estoy conservando el 1 voltio. Entonces eso significa que sí, esto es el producto máximo que logro de la onda cuadrada, y vamos a compararlo con el osciloscopio de 50 MHz. Señores, esto es lo que vemos en el osciloscopio de 50 MHz. 968 milivoltios, 25 MHz. Hasta ahí todo muy bien. Ahora vamos por la onda senoidal, porque acerca de la onda cuadrada eso fue lo máximo que pude lograr de mi generador de función. Recordemos que este osciloscopio llega hasta los 50 MHz y que este supuestamente llega hasta los 110 MHz. Veamos qué podemos lograr de esto. $50 MHz, onda senoidal, 1 voltio pico a pico. Ahora permítame ampliar la escala. Vamos de momento a la escuela de nuevo y vamos a recordar que decíamos que el ancho de banda era bueno hasta que lográramos menos 3 dB. En ese caso, si tenemos 1 voltio saliendo del generador de función, menos 3 dB vienen siendo 0.707. Eso significa que cuando tenemos aquí 0.707 voltios, es el ancho de banda que podemos lograr de la señal, y hasta ahí es buena la medición del osciloscopio. Recordemos que este osciloscopio es de 50 MHz y obtengo ahora 760 y algo, 50 y algo, 30 y algo. En el momento en que este osciloscopio llegue al 707 milivoltios, es el máximo ancho de banda que logro, y esta es la razón de por qué este osciloscopio fue por medio del firmware cerrado a 50 MHz, porque más arriba de esa frecuencia el voltaje va a caer por menos 3 dB. Tal vez le puedo decir a través del firmware que amplifique la señal y que me pase a la siguiente escala, que tal vez puedan ser 2 nanosegundos, pero lo que va a suceder es que tal vez pierda eventos que pueda captar y ya no voy a lograr el efecto que necesito de las máximas mediciones.
Esa es la razón de por qué este osciloscopio por medio de firmware se cierra a los 50 MHz. Veamos qué pasa a una frecuencia mayor. Voy a ir a 100 MHz. Para 100 MHz tengo 300 y algo, 320, 312, 304 milivoltios. Eso significa que estoy muy por debajo del menos 3 dB, que eran 707 milivoltios. Desde el punto de vista de que puedo ver algo, sí, obtengo una gráfica. Desde el punto de vista del ancho de banda, pues ya estoy por debajo. Vamos a ver un momento en el Rigol lo que se mira en esa frecuencia. En el Rigol es 500 y algo milivoltios y es muy por debajo de lo que se debe mirar a los 100 MHz. ¿Puedo ver algo aquí en 110 MHz? Veamos la respuesta. Así que no voy a ir a 110 MHz, voy a ir a 120. $110 MHz. $120 MHz. Así que este osciloscopio, para hacer una medición de amplitud, 110 MHz no, pero para ver la onda y ver qué sucede, 110 MHz sí se ve la onda y es obtener mucho de este dispositivo. Si la onda es inestable, pongamos atención al otro osciloscopio. Si este osciloscopio no tuviera tanta memoria y tanta capacidad, este ancho de la onda aquí arriba haría que la onda fuera arriba y abajo igual que el pequeño osciloscopio. Pero hay hardware en el osciloscopio que permite corregir eso. Veámoslo. Esa es la diferencia entre un osciloscopio de $350 a un osciloscopio de menos de $100. Pero aún así, amigos, por menos de $100, cada centavo que pagaron por este osciloscopio para llegar a este nivel, los vale. Así que no hay discusión al respecto de ello. Lo que sí me gustaría saber es cuál es el verdadero ancho de banda en el que puedo lograr una medición de amplitud. Regresemos a los 50 MHz. Recordemos que este osciloscopio está utilizando la memoria profunda y promedios, por eso podemos obtener esa señal linda y preciosa. En este otro, porque carecemos de la memoria profunda y los promedios, ok, nuestra señal va a saltar un poco. Lo que importa para mí es cuándo puedo yo obtener los 707 milivoltios. 55 MHz. Ahora está cerca de los 707. 600 y algo, 700 y algo, es por el efecto de esa inestabilidad donde salta un poco. Muy bien, así que desde el punto de vista de poder hacer una medición de magnitud, yo diría que el ancho de banda de este osciloscopio es de 55 MHz, probablemente 50 MHz para redondear los números. Desde el punto de vista hasta dónde puedo ver la señal y ver qué es lo que sucede en el osciloscopio, yo diría que sí, el osciloscopio llega hasta los 110 MHz. Ahora vamos un momento y hagamos las pruebas de las puntas de medición. Recordemos que tenemos esta punta de fábrica y esta otra con lagartos, y le he puesto un conector BNC porque quiero que veamos hasta qué frecuencia puedo obtener de aquí.
Número uno, no calibré la punta y posiblemente me van a querer golpear por eso, pero lo que quiero saber es cuánto es lo máximo que puedo aprovechar sin ajustarla. Hay un terminal de 50 ohmios. La punta está ahí. Estoy utilizando los 10X. Tal vez es un poco difícil para verlo, pero hay un voltio pico a pico ahí y 55 MHz. Iré ahora por 100 MHz porque la punta es de 100 MHz. Y sí, estoy cerca de un voltio pico a pico y recordemos que menos 3 dB es 707. ¿Recuerdan los lagartos? Hagamos la prueba. Pero tengo que decirle al generador de función de que no hay más 50 ohmios. Y el probador es 1X. Así que para 100 MHz el voltaje cayó miserablemente. Es 330 milivoltios. Pero veamos qué sucede con 50 MHz. Iré con 60 MHz. Voy a ir con 64. ¿70 MHz? ¿75 MHz? Ahora el voltaje cae por debajo de los 707. Muy bien, para los lagartos, para quien quiere saberlo, el máximo provecho que puedo lograr aquí es en 72 MHz. Ahora es 712 milivoltios. Bueno amigos, yo diría que yo sí lo recomiendo.
Desde el punto de vista de la portabilidad, sí. Es fácil de utilizar, es portátil. Tal vez diría que no los 110 MHz desde el punto de vista de poder hacer una medición de amplitud. Voy a llegar hasta los 55 MHz y soy capaz de hacer una medición con él. Desde el punto de vista de ver lo que sucede en la frecuencia y la forma de onda, yo diría que sí se llega a los 110. Entonces sí 110 en cuanto a ver qué sucede y la frecuencia, como vimos que la podía medir, pero la amplitud en ese caso se quedaría en los 55 MHz para hacer mediciones. Por el resto, vale cada centavo. Y vale cada centavo no solamente porque tiene el precio de un multímetro y logra la independencia de un multímetro fuera del sistema de tierras. Es porque hace la función de una punta de prueba diferencial con la pantalla y con las mediciones, que eso es un gran extra. Recordemos que una punta de prueba diferencial puede andar entre los $160 y $360, dependiendo del tipo de unidad. Así que sí, vale cada centavo. Hubiera deseado tener una cosa de estas cuando yo era joven y hacía reparaciones. Mi osciloscopio era muy pesado para llevar y lo tenía que llevar en aquel entonces como osciloscopio portátil. Así que por la portabilidad, por el bajo precio, un osciloscopio, el costo de un multímetro. Ya vieron la gráfica de la pantalla que se asemeja mucho a la gráfica de un osciloscopio de 50 MHz. Es increíble. El precio es excelente, sí lo recomiendo definitivamente para los que están, no solamente hobby, no solamente para estudiantes, para los que trabajan en reparaciones y se tienen que ver fuentes de poder switching y tienen que trabajar en el área caliente de la fuente de poder con las líneas principales. Sí, definitivamente es una necesidad. Así que todo el mundo debería de tener uno desde ese punto de vista. Y el precio lo vale. Definitivamente he quedado impresionado con el aparato y sí lo recomiendo. Amigos, recuerden que sigue el vídeo de la fuente de poder de Fenirsi que nos enviaron. Así que no se la pierdan. En cuanto a este pequeñín, denle un thumb up porque se lo merece. Denle un like. Y no olviden suscribirse al canal. Y regresamos pronto con otro vídeo acerca de electrónica. Muchas gracias.